para un artista, diríamos, ya con la solera o la solvencia que tienes tú, tío, es como que te dan el proyecto o tomas tú mismo el proyecto o cuentas tu propia historia, porque claro, de eso hablaremos ahora, que es que tanto te has embarcado en proyectos, diríamos, en solitario, que son proyectos 100% tuyos, como también estás a cargo de últimamente franquicias top, diríamos, de la industria, como últimamente creo que estabas con lo de The Witcher, ¿no? Fue lo último que sacaste. Sí, he terminado 4 números de The Witcher con Dark Horse y en realidad es interesante hablar de esto porque hablábamos del control sobre la obra. Incluso dentro del cómic también puedes dedicarte a hacer cosas donde tengas control total o hacer trabajos que sean más de encargo, como es el hecho de trabajar con una franquicia que ya pues, forma parte de la cultura popular. Hay una serie de personajes y un mundo que tienen unas reglas establecidas y tú más o menos tienes que aprendértelas y trabajar en función de ello. En este caso, por ejemplo, en este trabajo sí tuve mucha libertad creativa, pero evidentemente estás atado a un mundo preexistente donde tienes que jugar con esas normas y más o menos conocerlo. No puedes... ¿La historia estaba dada o tú también has intervenido en guión? Pero... No, en teoría de los casos de trabajos por encargo, los trabajos están muy delimitados, sobre todo si es para industrias como la de Estados Unidos, donde a ti te contacta, en este caso a mí me contactó el guionista y me dijo, mira, me gusta lo que haces y tal, y quiero proponerte una historia, cuántas páginas crees que podrías hacer, etcétera. Al principio se habló de unas 40, luego rápidamente subió a 60, 80 y acabamos haciendo casi 90 páginas. Hostia. De una historia que viene dada por alguien que ya es un guionista profesional, que ha trabajado para series de animación, ha hecho otros guiones del universo de The Witcher, que conoce el medio. Y de hecho, seguramente es la única manera de hacerlo, porque yo, por ejemplo, no me he leído las novelas de este personaje, tengo un vago conocimiento de su historia y tal, y lo que sé lo sé porque lo he visto en la serie de Netflix, claro. Pero no soy un experto en de qué va este mundo, y normalmente son franquicias donde la gente que es fan... Sí, que si te equivocas en algún pequeño detalle tal, hay cientos de personas señalándolo con el dedo, ¿no? Y luego siempre la cagas o hay cosas en que la gente te dice, o sea, pues este personaje, hay una novela en la que dice que odia llevar barba y tú le has puesto barba. Bueno, sí, supongo que mi libertad... Siempre te van a decir cosas, pero claro, cuando trabajas con personajes que no son tuyos, pues son cosas que pasan y cosas que tienes que asumir. Cuando tú haces tus cosas y tus personajes, haces lo que te dé la gana, seguramente con el riesgo también de que al no ser un personaje conocido tenga mucho menos tirón, porque la gente antes ya conoce, no que algo nuevo. A la gente le suele costar entrar en un universo nuevo. Tienes que saber cómo seducirles también. Claro. Bueno, volviendo un poco al tema de la presentación que te he hecho, como decíamos, has tocado casi prácticamente todos los palos de la industria. ¿Hay algo que tengas como, en plan, espinita clavada en decir, hostia, me hubiese gustado profundizar más o algo que simplemente que aún a nivel laboral no te ha venido y te haría ilusión como proyecto? Bueno, en ese sentido, yo creo que mis ansias de control siguen ahí y se siguen volcando en el cómic. Entonces, yo, por ejemplo, tuve la suerte con el primer proyecto que vendí de, sin saber ni siquiera lo que era una IP, vender una IP. ¿No? Yo los primeros cuatro álbumes que hice fue basados en una idea y unos personajes míos, aunque luego intervino un guionista también, pero tuve una trayectoria rara en ese sentido, porque normalmente no sucede así. Y hice 4 álbumes con mis personajes, con mi mundo, y del que, de hecho, esa IP, los derechos, tengo parte de los derechos, y es muy posible que en un futuro próximo hagamos cosas incluso en otras plataformas que no sean la del cómic con esos personajes. Pero ahí sí que quizá la espinita me quedó un poco de no poder escribir yo un guión entero con esos personajes, porque yo establecí las bases con los personajes y con el mundo, pero al intervenir luego un guionista
yo me puse a escribir diálogos. De hecho, lo que sucedió fue que yo escribí un guión Sí. y por mi falta de experiencia, tanto como guionista como dibujante de cómics, me di cuenta que me iba a ser muy difícil mantener una cierta calidad sin ningún tipo de experiencia previa, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde tuvo que intervenir un guionista y pillar esas ideas y darles forma, ¿no? O sea que se podría decir que el último sitio donde te gustaría meter mano ya sería en dramaturgia, ya. O sea, como ya que Sí. el dibujo ya, como ya puedes sacarte la chorba como quieras, y dices, va, voy a tocar otras modalidades de otras disciplinas. Claro, a mí lo que me gustaría es tener el control total, real, es decir, escribir, crear un proyecto, crear unos personajes, escribir y de hecho cuantas menos personas estén involucradas en el proceso mejor. Claro. Y bueno, parece que esa fase llega ahora, porque bueno, ya estoy escribiendo algunas cosas, tratando con algunos editores que me están ayudando con eso, y la idea yo creo para los próximos años es poder crear proyectos donde ya no sea necesario involucrar a un guionista, aunque puedo seguir trabajando con guionistas porque me gusta trabajar con textos de otros, pero tener esa capacidad de decir, bueno, tengo esta idea, puedo escribirla y puedo dibujarla. Y como dibujante seguramente, y esto es algo que hablo con los editores con los que trabajo, seguramente yo no tendría que escribir un guión técnico como hacen los guionistas, porque al trabajar solo... Claro. Tú ya mismo tienes tus propios diálogos internos, ya tienes la estructura clara de la historia y sabes también lo que implica, en base a la experiencia, cómo se traduce un texto a algo visual, que eso es muy importante. Que saber el dibujo es la voz de las palabras escritas, en el caso del cómic, ¿no? Es cómo hablan las imágenes. Exacto, para mí es... Llevo muchos más años trabajando y pensando con imágenes, entonces seguramente si escribo un guión habrá una parte de estructura que inevitablemente será escrita, pero seguramente el resultado será más parecido a un storyboard con mucho texto que a un guión técnico a la usanza, ¿no?